encontrarnos y dialogar en una forma interdisciplinar. Lo primero que hay que encarar es el problema del clima, porque si no se cambia el clima, no habrá agua para todos en el 2030. Discutir, opinar, construir el derecho humano al agua es entender que estamos hablando del futuro. Pero la globalización económica para mí no es positiva. Ha sido muy extractiva. We know the answers, we know what to do, but we don't do it. De nada vale que estemos aquí compartiendo discursos declamativos si no enfrentamos el problema concreto del derecho humano al agua con nuestra inteligencia, nuestras ideas, pero también poniendo el pecho. Poor water supplies or lack of access to safe, reliable water results in women and girls spending hundreds of hours a week fetching or securing precious water for their homes. Deseo que este seminario sea una ocasión propicia para que sus convicciones se vean fortalecidas y salgan de aquí con la certeza de que su trabajo es necesario y prioritario para que otras personas puedan vivir. Derretidos. Esto va a representar un enorme impacto para los campesinos que viven en esta región. Y una de estas áreas es la naciente del río Amazonas, que está en Perú, cerca de Arequipa, en Chivay. Yo creo que sería muy lindo si tuviéramos un apoyo espiritual y político de todos para que el gobierno de Perú transforme esto en un parque nacional con los campesinos ahí. Y parece que el Papa se va ahí a Perú este año. Si esto ocurre, sería muy lindo que el Papa fuera uno de los empujadores de esto. El otro tema es sobre la gobernanza que ha hablado Jorge y otros. Tenemos una organización de todos los países que se llama OTCA, Organización de Tratado de Cooperación Amazónico, y nosotros estamos tratando de apoyarlo por intermedio del SDSN, que es Sustainable Development Solutions Network, que está con nosotros acá, con Jeffrey Sachs, y la idea es crear una visión 2030, y estamos con el apoyo de CAF, la Cooperación Andina de Fomento para esto. Entonces quisiera también dejar como una invitación a ustedes para que podamos trabajar juntos, quizá con la cátedra, en la construcción de una visión entre los países para la Amazonía 2030. Gracias. Entonces, quería solo destacar una cosa. Es verdad que nosotros tenemos, digamos, como una forma dominante en la relación con la tierra para producir los alimentos que necesitamos. La agroindustria, o en Brasil se dice el agronegocio, pero nosotros estamos buscando, y está comprobado que es posible, tanto en la Amazonía como en todas las otras regiones, hacer otro tipo de relación con el suelo, otro tipo de relación con el agua, otro tipo de agricultura. Son diferentes, digamos, conocimientos de agroecología, pero sí que se puede producir de una forma distinta, aún haciendo una relación positiva entre bosque y producción. Entonces, en ese sentido,
tenemos que trabajar, yo creo, en esa perspectiva, porque ahí estaremos colaborando con la tierra para que recupere su equilibrio y por otra parte que tenga más humedad y que en ese sentido tengamos más agua disponible en todas las regiones. Pues volviendo un poco a la propuesta del corredor, como lo acaba de mencionar Jorge Triana, la importancia de los servicios ambientales, en particular del agua. Y en esto estamos hablando justamente del Ecuador climático. Pero no estamos hablando únicamente de conservación, de protección del medio ambiente, sino también la búsqueda de nuevos paradigmas, inspirados en Laudato Si, pero también construyendo con los pueblos indígenas que conforman el 50% de este territorio, construir con aquella gente que lleva ya más de 10.000 años en la zona con un profundo conocimiento, articulado también con la ciencia y los avances que tenemos en la tecnología. Si hablamos de actuar, en este momento esta propuesta ya va en camino y está construyendo a partir de 3 décadas de trabajo de los 8 países, la sociedad civil, los pueblos indígenas. Estamos consolidando algo que tenemos en las manos. Yo creo que es importante mirar en el mundo qué tenemos en las manos y qué podemos consolidar cuando hablamos de actuar. Hay mucho, particularmente dentro del marco de los objetivos de desarrollo sostenible, que nos da una nueva visión de trabajar de manera integrada. Gracias. Yo quería resaltar algunos elementos fundamentalmente de la Laudato Si. Yo creo que cuando hablamos ayer de la Amazonía, también tenemos presente la cuenca del Congo en el África, donde está siendo devastada. Creo que nosotros tenemos más instrumentos, más condiciones para hacer una crítica a lo que está sucediendo en la Amazonía y los africanos no tanto. Quería resaltar como la novedad y la perspectiva de la Laudato Si, en el sentido de la visión integral y de la ecología integral, la manera como el Papa, diríamos, enfrenta esta realidad. Pero también mostrar cómo en la Laudato Si hay una crítica al sistema, al paradigma tecnocrático y desarrollista, diríamos, en el que vivimos, pero también una crítica a una visión antropocéntrica y biocéntrica, que creo que nos ha hecho mucho daño con lecturas erradas, diríamos, de los textos bíblicos. Pero sobre todo recalcar el tema de la conversión ecológica. O sea, el Papa creo que nos está llamando a una conversión, a una profunda transformación desde cada uno de nosotros, desde nuestra sociedad, donde a la base de todo esto está una nueva ética, una concepción ética y una espiritualidad. Y yo siento que cuando entendemos la espiritualidad como lo que da sentido, diríamos, a nuestra vida, hay un llamado muy importante que pasa también por un diálogo muy fructífero, como el que estamos realizando en este espacio. Mil gracias. Me toca moderar un panel sobre Amazonia. Van a exponer rápidamente el cardenal Claudio Humes. Bueno, no hace falta que lo presente porque ya ha sido presentado varias veces hoy. Alfredo Ferro, coordinador del proyecto panamazónico de la CEPAL, con sede en Leticia, Amazonia colombiana. Martín von Hildenbrand, difícil de pronunciar, etnólogo y antropólogo, activista y defensor de los derechos de los indígenas y fundador y director de la ONG Gaia Amazonas. Virgilio Viana, doctor en biología evolutiva en Harvard y director general de Amazonia Sustentable. Bueno, seguidamente paso la palabra al cardenal Claudio Humes. La Amazonía es un territorio que es conocido por todos y es fundamental también en este momento de la crisis climática, ecológica que el mundo pasa. La agua cuida de la floresta y la floresta cuida del agua. Y esos dos producen la biodiversidad. Pero tudo isso agora está muito ameaçado, em grande risco, corre um grande risco.
Y aquí que entra la cuestión del clima y la cuestión ecológica. Pero no basta cuidar del clima, tener un buen clima, si nosotros degradamos el jardín. ¿Y por qué hay una crisis climática? Fundamentalmente los científicos lo dicen, todos sabemos, apenas estoy citando. Es la cuestión del uso de fósiles para producir energía, una vez cuando eles são queimados, a combustão desses fósseis para produzir energia, produz um gás carbônico, o CO2, e esse gás carbônico faz esta capa que é o efeito invernadeiro. Então, a necessidade de combater isso, de reverter esse processo de la combustão de los grandes fósseis, que em primeiro lugar é o petróleo, porque o petróleo move o mundo hoje. Então, como reverter? Se há corporações tremendamente fortes que têm todos os seus interesses dentro do negócio do petróleo, ou dentro do negócio do carbono mineral e outros. Então, esse é o grande desafio para esse século XXI, porque isso deverá ser feito nesse ciclo, não há mais tempo, mais tarde, demasiado tarde. Então, nós criamos também, há 2 anos, foi criada a rede eclesial panamazônica. É uma rede, é um grande serviço que inclui as igrejas, que inclui os religiosos, que inclui as Cáritas latino-americanas, que inclui o CELEM, o Consejo Latino-Americano Episcopal Latino-Americano. É uma grande rede de informação. E a sociedade civil se deve organizar para pressionar os governos locais, nacionais, para que eles tenham força suficiente para enfrentar esses grandes interesses contrários y hacer los cambios necesarios. Buenas tardes. Yo quisiera utilizar un PowerPoint para tener unas imágenes, más bien porque la Amazonía es una región muy distinta. Lo que ustedes pueden ver ahí es en blanco, son vapor de agua, en el naranja son tormentas. Si uno mira acá donde estamos nosotros en Europa, uno puede ver que la humedad circula en todo el planeta y tiene un papel muy importante, por tanto, para el régimen hidrológico de toda Sudamérica. Las comunidades de esta región amazónica son abandonadas por políticas públicas por dos razones. Porque el costo de las políticas públicas es más alto y los votos son menos. Entonces los políticos locales no hacen escuelas, hacen muy poca salud y entonces hay un fenómeno increíble que es la urbanización. Más del 80% de la población de la Amazonía es urbana. La mayor parte de la gente de la Amazonía no tiene acceso a agua potable. Por ejemplo, las escuelas, el 75% de las escuelas públicas no tiene agua potable. Los incendios forestales se ponen cada vez más difíciles de controlar y esto es una contribución importante para el gas invernadero, como un promedio entre 12 y 20% en nivel global. La tala del bosque, el cambio del uso del suelo contribuye para los cambios climáticos. Que tenemos que hacer un cambio profundo en el paradigma del desarrollo. El desarrollo que tenemos en la Amazonía es basado en la idea que tenemos que sacar el bosque, porque el bosque es malo, y poner algo útil, que es agricultura. Y el otro tema es invertir en educación, que se ha hablado antes. Es aquí un ejemplo de la fundación donde trabajo yo. Hicimos como 9 pequeñas universidades en el medio del bosque. Nuestro eslogan es: el bosque tiene que tener más valor en pie que talado. También tengo un PowerPoint, no sé si... Muy bien. Un poco quise titular esta ponencia el llamado a mirar el pasado en la Amazonía para construir el presente que ya es futuro.
Y yo creo que ahí estoy reivindicando los pueblos indígenas, que tienen un papel fundamental aquí en la Amazonía. El río Amazonas, con más de 7.000 kilómetros y más de 1.100 afluentes principales, 25.000 kilómetros navegables, 20% del agua dulce no congelada del planeta, lo que ayuda a regular el equilibrio sistémico del planeta. Pero también un gran territorio con una gran diversidad en su población, está estimada en más o alrededor de unos 40 millones de habitantes, donde hay pueblos indígenas, pero muchos otros pueblos, 400 pueblos indígenas, más de 250 lenguas, 49 familias lingüísticas. Pero también vamos a ver que en este territorio, diríamos, ha dominado una ideología que era que los pueblos que vivían aquí eran bárbaros y salvajes, que no poseían cultura, y no solo eso, sino que no tenían alma. A lo largo de la historia y hasta hoy en día, la historia de la Amazonía ha sido el intento por domesticar y mercantilizar a estos pueblos. O sea, la Amazonía sigue siendo pensada a partir de los intereses de fuera y no a partir de los intereses de dentro, de los mismos pueblos amazónicos. Creo que esta imagen de una mujer indígena muestra un poco la solidaridad y lo que yo he llamado la resistencia. Al mismo tiempo que la Amazonía es un escenario de explotación, también es un escenario de innumerables luchas de resistencia. Las imágenes satelitales comprueban que en las áreas que son preservadas en la Amazonía son las tierras indígenas. Gracias. También les pediría, tengo un PowerPoint, por favor. Quiero agradecerles sobre todo a don Claudio, a Virgilio y a Alfredo, porque con su exposición realmente me dieron una base muy importante para poder yo también contribuir en este panel. Este primer mapa aquí del Amazonas, del bioma amazónico, quiero resaltarlo simplemente porque las partes verdes que ustedes están observando, la verde oscura, son áreas protegidas y lo amarillo son territorios indígenas ya reconocidos. En áreas protegidas verdes ya tenemos aproximadamente el 24% de la Amazonía cubierta y en amarillo los territorios indígenas están cubiertos en un 26%. Tenemos prácticamente un 50% bajo alguna figura de protección. Quiero también resaltar que las áreas protegidas son inalienables, imprescriptibles, y que no se puede hacer ningún tipo de minería, no se puede acceder al subsuelo en los territorios indígenas inalienables, imprescriptibles, pero el subsuelo es de la nación, lo cual nos deja una apertura para que los gobiernos puedan dar permiso de minería previa consulta previa a una serie de trámites, pero es posible. Si damos un paso atrás, miramos que tenemos prácticamente cerrado un corredor que va desde los Andes hasta el Atlántico y podemos mantener la conectividad de los ecosistemas, que es fundamental. Que cuando hablamos con el gobierno les decimos, señores, esto no lo estamos sacando ni los ambientalistas, ni la iglesia, ni otro, esto lo hicieron ustedes. Cada uno de estos territorios lo reconoció el gobierno en los últimos 30 años. Estos están fuera del mercado y ya no se puede ni vender ni privatizar. Este corredor de 200 millones de hectáreas es lo que se está promoviendo. ¿Cómo lo pensamos hacer? Si miramos por bloques, estos son los países que están involucrados. Ya hemos hablado con todos y con los gobiernos y ahorita estamos por fin en la COP13 de biodiversidad de Brasil con el nuevo gobierno de Temer. Se sentaron en la mesa y propusieron hacer corredores ecológicos. Nos preguntaron qué propuesta tenemos. Le hicimos esta y estamos discutiendo con ellos ahora esta propuesta. Estamos construyendo entre todos este corredor que lo vemos perfectamente viable y queremos la voluntad y estamos buscando la voluntad política porque la de los indígenas y la sociedad civil ya existe. Tenemos ahí, aún en las investigaciones, algunas afirmaciones importantes. Por ejemplo, una de las cosas es que no es suficiente decir no a los combustibles fósiles. Es necesario afirmar las otras fuentes de energía. Entonces, particularmente para nosotros en Brasil, que tenemos sol para producir energía para toda la humanidad, no podemos aceptar que continúe un país
que depende aún de una explotación directa de fósiles. La cantidad de territorio deforestado de la Amazonía es equivalente a 3 veces todo el territorio del estado de São Paulo, de Brasil. Deforestación cero, nada más no es suficiente. Tenemos que recrear florestas, tenemos que recrear bosques en la Amazonía y en todas las regiones que sea posible, en todos los espacios que sea posible. En Brasilia, la capital federal, que por primera vez en una ciudad que tiene solo 50 y pocos años, y estamos limitando el uso de agua para toda la población, aún para los ricos de la administración federal. Es un racionamiento de agua porque no tenemos más agua. Son 2 años seguidos que en el periodo de lluvias tenemos menos de la mitad de las lluvias tradicionales, digamos, de esta región. Si queremos encontrar equilibrio en eso de las relaciones que garanticen el agua, tenemos que pensar tanto en los biomas, cuidar de los biomas y de la humedad que ahí es posible, y relacionar apoyando también las iniciativas que salven el bosque amazónico y quizás que recuperen más aún de lo que está destruido. ¿Cuál es la iniciativa en esta región semiárida? Es una iniciativa popular, eso quería decir, no es una iniciativa de gobiernos, ni locales en la región, que son 9 estados, 9 provincias, ni a nivel nacional. Y hemos llegado a un proyecto de construir a partir de los techos de las casas muy simples de la gente, construir la posibilidad de guardar agua en los tiempos que hay lluvias. Entonces nosotros tenemos 2 estrategias ahí, que es guardar agua específicamente para beber y cocinar, entonces la salud, y ahí se tiene que tener cuidados muy específicos y toda una educación para eso. Y por otra parte tenemos un otro tipo de tanque, nosotros decimos cisterna, tanques de agua, que son para la producción básica de la vida. Y aquí 2 observaciones. El proyecto tiene una meta que es 1 millón de cisternas caseras, decimos, o entonces tanques, pequeños tanques que guardan agua. Y queremos llegar por lo menos a 500 o más de estas otras cisternas de producción. Y 500.000. Y hemos llegado hasta el momento más o menos a la mitad de esta meta. Y yo creo que este siglo arranca con el Laudato Si. Este siglo arranca con un nuevo mandato ecológico y con un nuevo mandato del cuidado de la casa de todos. La casa de todos es la casa que tenemos que cuidar, es la casa que no la podemos hacer de a pedacitos. O sea, el modelo anterior había pobres y ricos, y había ciudades cuidadas y ciudades no cuidadas, y hoy ya no sirve de nada que en Alemania el 40% de la energía sea renovable. El 40% de la energía del mundo tiene que ser renovable, porque si no, la realidad es que el colapso viene por otro lado. El Amazonas para mí está ligado al derecho humano a la vida. Si descuidamos, y lo que nos mostraron allá realmente es impactante, tenemos que tomar acciones. No entiendo por qué los países de la cuenca amazónica no han puesto en sus constituciones la protección del Amazonas. Tenemos que ponerle a la función de los servicios ambientales un valor muy especial para que los que viven ahí tengan un sentido no solamente de vida, sino los que utilizamos eso y los recursos tengamos que pagar para que ellos puedan proteger. Aunque sea también por prevenir estos terribles variaciones en la estructura del mundo, es que también tenemos que proteger principalmente a la Amazonía. No tener en cuenta los efectos
demográficos y migratorios que además produciría el cambio climático, es perder de vista cómo puede ser afectado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es afrontar las tensiones sociales que se nos van a venir, acompañarlas, que es el caso actual, lo estamos viviendo en Europa, llevar el estandarte del Evangelio y volver la mirada a Dios, y nosotros podemos hacerlo y debemos hacerlo. No venir solamente a tener buena voluntad y hablar y hablar y hablar, sino actuar y llevar las acciones a las leyes, y que esas leyes obliguen a esas empresas a depositar, a poner dinero para echar a andar la protección del Amazonas. Queridos hermanas y hermanos, buenas tardes. Saludo a todos los presentes. Les agradezco su participación en este encuentro que aborda la problemática del derecho humano al agua y la exigencia de políticas públicas que puedan afrontar esta realidad. Es significativo que ustedes se unan para aportar su saber y sus medios con el fin de dar una respuesta a esta necesidad y a esta problemática que vive el hombre de hoy. Como leemos en el libro del Génesis, el agua está en el comienzo de todas las cosas. Es criatura útil, casta y humilde, fuente de la vida y de la fecundidad. Por eso la cuestión que ustedes tratan no es marginal, sino fundamental y muy urgente. Fundamental porque donde hay agua hay vida, y entonces puede surgir y avanzar la sociedad. Y es urgente porque nuestra casa común necesita protección y además asumir que no toda agua es vida, solo el agua segura y de calidad. Siguiendo con la figura de San Francisco, el agua que sirve con humildad, el agua casta, no contaminada. Toda persona tiene derecho al agua potable y segura. Es un derecho humano básico y una de las cuestiones nodales en el mundo actual. Es doloroso ver cuando en la legislación de un país o de un grupo de países no se considera al agua como un derecho humano. Más doloroso aún cuando se quita lo que estaba escrito allí y se niega este derecho humano. Es un problema que afecta a todos y hace que nuestra casa común sufra tanta miseria y clame por soluciones efectivas, realmente capaces de superar egoísmos que impiden la realización de este derecho vital para todos los seres humanos. Es necesario otorgar al agua la centralidad que merece en el marco de las políticas públicas. Nuestro derecho al agua es también un deber para con el agua. Del derecho que tenemos a ella se desprende una obligación que va unida y no puede separarse. Es ineludible anunciar este derecho humano esencial y defenderlo como se hace, pero también actuar de forma concreta, asegurando un compromiso político y jurídico con el agua.
En este sentido, cada Estado está llamado a concretar, también con instrumentos jurídicos, cuanto indicado por las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde el 2010 sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento. Por otra parte, cada actor no es estatal, tiene que cumplir sus responsabilidades hacia de este derecho. El derecho al agua es determinante para la sobrevivencia de las personas y decide el futuro de la humanidad. Es prioritario también educar a las próximas generaciones sobre la gravedad de esta realidad. La formación de la conciencia es una tarea ardua, precisa convicción y entrega. Yo me pregunto si en medio de esta tercera guerra mundial a pedacitos que estamos viviendo, no estamos en camino hacia la gran guerra mundial por el agua. Las cifras que las Naciones Unidas revelan son desgarradoras y no nos pueden dejar indiferentes. Cada día 1000 niños, cada día 1000 niños mueren a causa de enfermedades relacionadas con el agua. Millones de personas consumen agua contaminada. Estos datos son muy graves. Se debe frenar e invertir esta situación. Todavía no es tarde, pero es urgente tomar conciencia de la necesidad del agua y de su valor esencial para el bien de la humanidad. El respeto del agua es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Si acatamos este derecho como fundamental, estaremos poniendo las bases para proteger los demás derechos. Pero si nos saltamos este derecho básico, ¿cómo vamos a ser capaces de velar y luchar por los demás? En este compromiso de dar al agua el puesto que le corresponde, hace falta una cultura del cuidado. Parece una cosa poética. Y bueno, la creación es una poiesis. Y esta cultura del cuidado que es creativa. Y además fomentar una cultura del encuentro en la que se unan en una causa común todas las fuerzas necesarias de científicos y empresarios, gobernantes y políticos. Un encuentro de científicos, empresarios, gobernantes, políticos, una actitud de encuentro para cuidar el agua. Y esto es poesía, como la creación. Es preciso unir todas nuestras voces en una misma causa. Ya no serán voces individuales o aisladas, sino el grito del hermano que clama a través nuestro. Es el grito de la tierra, que pide el respeto y el compartir responsablemente de un bien que es bien de todos. En esta cultura del encuentro es imprescindible la acción de cada Estado como garante del acceso universal al agua segura y de calidad.
Dios Creador no nos abandona en este trabajo para dar a todos y a cada uno el acceso al agua potable y segura. Pero el trabajo es nuestro, la responsabilidad es nuestra. Deseo que este seminario sea una ocasión propicia para que sus convicciones se vean fortalecidas y salgan de aquí con la certeza de que su trabajo es necesario y prioritario para que otras personas puedan vivir. Es un ideal por el que merece la pena luchar y trabajar. Con nuestro poco estaremos contribuyendo a que nuestra casa común sea más habitable, más solidaria, más cuidada, donde nadie sea descartado ni excluido, sino que todos gocemos de los bienes para vivir y crecer en dignidad. Y no olvidemos los datos, las cifras de las Naciones Unidas. No olvidemos que cada día 1000 niños, cada día, mueren por enfermedades en relación con el agua. Muchas gracias. Derecho humano al agua, Declaración de Roma 2017. El Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, expone las principales limitaciones al derecho humano al agua, incluyendo la falta de acceso al agua potable y al saneamiento, y las inequidades persistentes respecto de la disponibilidad y calidad del recurso. La crisis socioambiental que enfrentamos se deriva de una acción humana irresponsable con el ambiente que ha tenido como consecuencia la multiplicación de situaciones de injusticia socioambiental, el aumento de la desigualdad y de la pobreza y la falta de una alimentación adecuada. Cada vez más en todo el mundo, los problemas de acceso al agua segura y la contaminación de las fuentes afectan gravemente la calidad de vida de las personas y en particular de las mujeres, de los más pobres y de las poblaciones más vulnerables. El cambio climático, al igual que la escasez del agua, es una consecuencia de la acción humana. Muchas culturas, sociedades y religiones del mundo reconocen al agua como principio espiritual y material de la vida y como lugar de encuentro. Reconocen también que en el universo todo está conectado y que el cuidado de los bienes comunes requiere de soluciones basadas en la cooperación, la solidaridad y la cultura del diálogo. Asegurar el derecho al agua segura es fundamental para el ejercicio de otros derechos, como el de la alimentación, la salud y el bienestar. Los derechos humanos proporcionan una base normativa y constituyen una fuente de autoridad y legitimidad para hacer efectivo el acceso universal y equitativo a este recurso. El derecho al agua potable y al saneamiento presente en pactos, instrumentos y declaraciones internacionales es indispensable para el desarrollo de la vida humana. Por esto no admiten discusión en su reconocimiento como derecho humano fundamental. Hoy sabemos lo que tenemos que hacer: pensar en otro paradigma de desarrollo, centrado en el cuidado de la casa común y en la solidaridad, equidad y justicia en el uso y gestión del agua. Evitar que el suministro de agua y saneamiento caiga en la discrecionalidad de los grupos de poder y que más bien constituya una obligación jurídicamente vinculante. Esto requiere de un compromiso colectivo con la construcción de políticas públicas globales, estatales y locales, que incorporen mecanismos de participación reales y efectivos para el ejercicio pleno de la ciudadanía y el cuidado de los bienes comunes. Esto implica cambios en estilos de vida, producción y consumo,
así como el desarrollo de energías renovables y limpias. La provisión de agua segura en cantidades necesarias, la recolección de las aguas servidas y su disposición ambientalmente adecuada contribuyen al cuidado de la casa común y a la dignidad de las personas, y aporta a la construcción de ciudadanías responsables con las generaciones presentes y las futuras. La construcción de una ecología integral en el cuidado de la casa común, invitando a una movilización colectiva y mancomunada en la defensa del acceso universal al agua segura, en la que deben participar los gobiernos, las instituciones, el sector privado, los trabajadores y las sociedades de todo el mundo. Hacemos un llamado a implementar una ecología integral que incorpore la dimensión ambiental, económica, social y cultural y que contribuya a la construcción de una cultura del encuentro en torno al agua y al saneamiento como derechos universales.